¿Alguna vez viste a alguien tan arrogante que cree que puede humillar a cualquiera? Pues hoy, un millonario aprendió de la peor manera que nadie está por encima de todo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire acondicionado pareció dejar de funcionar. Todos, en aquella sala de juntas del piso 47, ejecutivos con trajes de $5,000, abogados, con relojes que costaban más que un auto, miraban con la boca abierta a la mujer que sostenía un trapeador en una mano y en la otra un papel arrugado que acababa de cambiar el destino de todos ellos. Pero retrocedamos 3 horas, cuando nadie imaginaba que aquella noche terminaría con un millonario arrogante siendo humillado por la persona que él menos esperaba. Era pasadas las 11 de la noche cuando María Elena empujó su carrito de limpieza hacia el último piso de la Torre Empresarial San Martín. Sus manos, curtidas por 30 años de fregar pisos ajenos, temblaban ligeramente mientras presionaba el botón del elevador. No era por cansancio, era por lo que había escuchado esa tarde en el baño de mujeres del piso 32. Van a despedir a todo el departamento de limpieza, había susurrado una de las secretarias mientras se retocaba el maquillaje. El nuevo CEO quiere subcontratar todo. Dice que es más eficiente. ¿A él qué le importa que esta gente tenga familias que mantener? María Elena tenía 62 años, 3 hijos ya adultos, pero aún ayudaba a criar a sus 5 nietos porque las cosas estaban difíciles para todos. Su hija mayor, Laura, acababa de perder su trabajo en la fábrica textil. Su hijo del medio, Roberto, trabajaba 12 horas diarias como repartidor y apenas le alcanzaba para la renta. Y el más pequeño, su Pedrito, estaba estudiando enfermería en la universidad pública. Un milagro que ella había hecho posible limpiando oficinas mientras otros dormían. No podía perder este trabajo, Ann, no ahora. El elevador se detuvo con un ping suave en el piso 47. Las puertas se abrieron revelando un pasillo de mármol italiano, tan pulido que María Elena podía ver su reflejo distorsionado en él en el fondo. Luz amarilla se derramaba desde la sala de juntas principal. Voces masculinas, risas, el tintineo de copas de whisky. Otra reunión de ejecutivos que se extendía hasta la madrugada, como si el tiempo solo existiera para los pobres. María Elena dudó. Su turno incluía limpiar ese piso, pero cuando había reuniones, generalmente esperaba a que terminaran. Sin embargo, ya eran casi las 11:30. Si esperaba más, perdería el último autobús y tendría que caminar 2 horas hasta su casa en la periferia. Respiró hondo y empujó su carrito hacia adelante, haciendo el menor ruido posible. Mientras se acercaba, las voces se hicieron más claras. Una en particular dominaba a las demás en grave, autoritaria, teñida de ese desprecio casual que solo tienen quienes nunca han conocido la necesidad. Mírenme, iniciando otra reunión importante, mientras ustedes probablemente están pensando en irse a sus casas. La voz hizo una pausa para tomar lo que sonaba como un sorbo largo. Pero eso es lo que separa a los ganadores de los mediocres. La dedicación absoluta y el sacrificio. Por supuesto, señor Valderrama, respondió otra voz. Más joven, más servil. Su ética de trabajo es inspiradora. Ética de trabajo. Valderrama soltó una carcajada seca. ¿Saben qué es ética de trabajo real? Venir de abajo. Yo no heredé nada, todo lo construí con estas manos. María Elena, que justo pasaba frente a la puerta entreabierta, no pudo evitar mirar hacia adentro. Vio a un hombre de unos 50 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino que probablemente costaba lo que ella ganaba en 6 meses. Tenía los pies sobre la mesa de juntas, una mesa de caoba maciza que María Elena pulía cada noche, y gesticulaba ampliamente con una copa de cristal en la mano. Mi padre era un borracho inútil, continuó Valderrama. Mi madre limpiaba casas en casas. Pronunció la palabra como si fuera algo vergonzoso. Yo me juré que jamás terminaría así, que jamás sería un fracasado que se rompe la espalda por centavos. Algo se torció en el pecho de María Elena, pero siguió caminando. No era la primera vez que escuchaba a los ricos hablar así. Había aprendido hace mucho que para gente como Valderrama, personas como ella eran invisibles. Menos que invisibles, eran parte del paisaje, como las sillas o las plantas decorativas. Por eso, la voz de Valderrama se elevó,
he tomado la decisión de optimizar los costos de esta empresa. Subcontrataremos servicios no esenciales: limpieza, seguridad, mantenimiento. ¿Para qué pagar prestaciones y pensiones a gente que cualquiera puede hacer ese trabajo? Risas y murmullos de aprobación. El sonido de copas chocando. María Elena se detuvo frente al baño de mujeres del piso 47, sus manos aferrando el mango del trapeador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces lo supo, todo era verdad. Los rumores, los susurros. En cuestión de semanas, ella y sus compañeros estarían en la calle 30 años llegando a las 10 de la noche, trabajando hasta las 6 de la mañana. 30 años de rodillas adoloridas, manos agrietadas por los químicos de limpieza, de perderse cumpleaños y fiestas escolares, porque alguien tenía que mantener estos edificios impecables para que gente como Valderrama pudiera presumir de sus oficinas ante sus clientes. Y él hablaba de su madre limpiadora como si fuera una vergüenza que había superado. Entró al baño, dejó el carrito afuera y se miró en el espejo. Su cara reflejaba cada uno de sus 62 años, en las arrugas profundas alrededor de los ojos, las manos venosas, el cabello gris, recogido en un moño simple. Se quitó los guantes de látex y abrió el grifo, dejando que el agua fría corriera sobre sus dedos. «Señora», una voz la sobresaltó. María Elena se giró y vio a una mujer joven en el umbral, no más de 30 años, vestida con un traje gris y portando un maletín de cuero. Su rostro estaba enrojecido, como si hubiera estado llorando. «Sí, señorita». María Elena se secó las manos rápidamente en su delantal. Necesito». La joven vaciló, luego extendió una mano temblorosa. En ella había un sobre de papel manila. «Por favor, ¿podría usted tirar esto a la basura?». María Elena miró el sobre, confundida. «¿No puede usted? ¿No puedo volver allá adentro?». La joven negó con la cabeza violentamente. «Si me ven». «Si él me ve». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Por favor, solo tire esto. Es basura de todas formas». Antes de que María Elena pudiera responder, la joven depositó el sobre en sus manos y salió corriendo hacia el elevador, sus tacones repiqueteando en el mármol. María Elena se quedó sola, sosteniendo el sobre. Pesaba más de lo esperado. Por un momento consideró simplemente tirarlo sin más, como le habían pedido. Pero algo, quizá la curiosidad, quizá la rabia que aún bullía en su pecho por las palabras de Valderrama, la hizo dudar. Abrió el sobre. Adentro había documentos, muchos documentos. Pero lo primero que capturó su atención fue una carta, escrita a mano en un papel con membrete de la empresa, en un idioma que no era español. Las letras eran familiares pero extrañas. No era inglés, tampoco portugués. María Elena frunció el ceño, pasando las páginas. Había más estados financieros, contratos, lo que parecían ser transferencias bancarias, todo en ese mismo idioma, indescifrable. Y entonces, en la última página, vio algo que reconoció a la firma de Valderrama. Grande, pomposa, con una rúbrica elaborada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Guardó los documentos de vuelta en el sobre y salió del baño. La reunión en la sala de juntas continuaba, las voces ahora más altas, más ebrias. María Elena caminó despacio hacia allá, el sobre oculto bajo su delantal. No sabía qué eran esos documentos, no sabía por qué esa joven se los había dado, pero algo en su instinto, el mismo instinto que la había mantenido viva y empleada durante décadas de trabajos precarios, le decía que lo que sostenía en sus manos era importante, muy importante. María Elena se quedó parada frente a la puerta de la sala de juntas, escuchando. Valderrama continuaba su monólogo, ahora claramente afectado por el alcohol. Y otra cosa, su voz arrastraba ligeramente las palabras. Toda esta porquería de responsabilidad social corporativa que está tan de moda, ¿saben qué es? Marketing barato. Nada más. Ponemos una foto de niños sonrientes en el informe anual. Donamos unas migajas a alguna fundación y todos aplauden. Pero el negocio real, el dinero real, se hace en las sombras a más risas. María Elena apretó el sobre contra su pecho. Hablando de eso, intervino otra voz. Esta con un acento extranjero que María Elena no pudo identificar. ¿Cómo van los asuntos con la subsidiaria en Malta? Perfecto. Valderrama
golpeó la mesa con satisfacción. Absolutamente perfecto. Gracias a nuestro amigo Kova y sus contactos, hemos movido más capital este trimestre que en todo el año pasado. Y lo mejor, han todo legal. Bueno, soltó una carcajada. Legal, dentro de lo técnicamente posible. ¿Y los documentos?, preguntó alguien más, con un tono cauteloso. Los que preparó la contador. ¿Silvana? Hubo un silencio breve, tenso. Silvana ya no trabaja aquí, respondió Valderrama con frialdad. Resultó ser un poco confiable, demasiado escrupulosa para este tipo de negocios. La despedí esta tarde. Entonces, esa era la joven del baño. Silvana. María Elena tragó saliva, sus dedos acariciando el borde del sobre. ¿Y los documentos que ella tenía?, insistió la voz cautelosa. Los recuperé todos, mintió Valderrama con confianza. Cada maldito papel en esa idiota intentó amenazarme. ¿Pueden creerlo? Como si ella tuviera algún poder. Como si alguien fuera a creerle a una contadora cualquiera sobre un hombre como yo. Pero ella sabía croata, observó alguien. Podía leer los contratos originales de Croacia. ¿Y qué? Los documentos están en mi poder. Sin evidencia. No tiene nada. Además, Valderrama hizo una pausa para beber. ¿Quién más, en este país, habla croata? Nadie. Es un idioma muerto para estos lados. Podría dejar esos papeles en medio de la plaza central y nadie entendería una mierda en croata. El idioma era croata. María Elena miró hacia abajo, hacia él, sobre que contenía documentos en ese idioma aparentemente raro, aparentemente inútil en este rincón de Latinoamérica, aparentemente. Su mente retrocedió 43 años. A cuando ella tenía 19 y trabajaba en un pequeño restaurante del puerto. Había un marinero que venía todas las semanas, un hombre alto y rubio que hablaba un español terrible, pero que siempre le dejaba propinas generosas y le contaba historias de su país lejano, un país con un nombre que en ese entonces ella apenas podía pronunciar, en Yugoslavia. Mi nombre es Damir, le había dicho en su primera visita, con una sonrisa tímida. Soy de Croacia. ¿Conoce? No. Ella no conocía. Pero durante los 6 meses que el barco de Damir estuvo anclado en el puerto, él le enseñó palabras, frases, canciones, le contó sobre las playas del Adriático, sobre ciudades amuralladas, sobre una guerra que había destrozado su tierra. Y María Elena, joven y curiosa, absorbió todo como una esponja. Nunca fue fluida, por supuesto. Cuando Damir finalmente zarpó para no volver nunca, el croata quedó archivado en algún rincón polvoriento de su memoria en 43 años. ¿Cuánto podría recordar realmente? Señora, está bien. María Elena dio un respingo. Uno de los guardias de seguridad nocturnos, un hombre joven llamado Miguel, la miraba con preocupación. Sí, sí. Ella se recompuso rápidamente en solo. Descansando un momento, Miguel asintió, pero su mirada se deslizó hacia la puerta de la sala de juntas. Esos tipos todavía están ahí adentro. Mi supervisor dice que Valderrama a veces se queda hasta las 3 de la mañana. ¡Qué dedicación!, murmuró María Elena con ironía que Miguel no captó. Oye, Miguel se acercó un poco más, bajando la voz. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que van a despedir a todo el personal de limpieza? María Elena lo miró a los ojos. Miguel tenía 23 años, una esposa embarazada, y acababa de comprarse un departamento pequeño con un crédito que tardaría 20 años en pagar. Sí, respondió simplemente, es verdad. El rostro de Miguel se descompuso. Pero John, nosotros, el bebé llega en 2 meses. Lo sé. Se quedaron en silencio unos segundos, compartiendo esa impotencia particular de quienes saben que sus vidas pueden ser destruidas por un memorándum, por una firma en un documento, por la decisión casual de alguien que gana en un día lo que ellos no verán en toda su vida. No es justo, susurró Miguel finalmente. No, concordó María Elena, no lo es. Miguel se alejó cabizbajo hacia su ronda. María Elena lo vio irse. Luego miró nuevamente el sobre en sus manos. Una idea loca, imposible, comenzaba a formarse en su mente. Entró al baño de nuevo
y sacó los documentos, extendiéndolos sobre el mostrador de mármol junto a los lavabos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras ella pasaba las páginas lentamente, sus ojos entrenados por décadas de lectura nocturna recorriendo las palabras extrañas. Y entonces, como agua filtrándose a través de una presa agrietada, comenzó a recordar un robor contrato, un prigenos en transferencia, no vacan dinero, las palabras emergían de las profundidades de su memoria, oxidadas pero reconocibles. No entendía todo, no ni siquiera la mitad, pero entendía suficiente. Suficiente para ver números, suficiente para ver nombres de bancos en paraísos fiscales, suficiente para ver la firma de Valderrama una y otra vez, autorizando transferencias que sumaban, ¿cuánto era eso? $20 millones. Más, y había algo más, una carta, escrita a mano, que parecía ser de alguien llamado Cova. María Elena se concentró, susurrando las palabras en voz baja, desenterrando el idioma de su juventud. Gospodine Valderrama. Comenzaba, señor Valderrama. Como acordamos, los fondos de pensiones de empleados. María Elena se detuvo, releyendo. No, eso no podía ser correcto. Volvió a intentar. Los fondos destinados a pensiones de empleados han sido redirigidos exitosamente. Sus manos comenzaron a temblar. Siguió leyendo, palabra por palabra, frase por frase. Con cada línea, la imagen se volvía más clara y más horrible. Valderrama no solo estaba evadiendo impuestos, estaba robando los fondos de pensión de los empleados de la empresa. Miles de trabajadores que habían contribuido durante años, confiando en que tendrían algo cuando se retiraran. Y él estaba desviando ese dinero a cuentas en Malta, en Chipre, en las Islas Caimán, y lo había documentado todo en croata, porque pensaba que nadie en este país podría leerlo. Una apuesta segura. ¿Cuántas personas en toda la ciudad, en todo el país, hablaban croata? 50, 20, una. María Elena se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no parecía cansada. Sus ojos brillaban con algo que no había sentido en años en propósito. Dobló los documentos cuidadosamente y los guardó de vuelta en el sobre. Luego salió del baño. Caminó hacia su carrito de limpieza y sacó su teléfono celular. Era un modelo viejo, de los que solo servían para llamar y enviar mensajes de texto, pero tenía una cámara básica. Una por una, fotografió cada página de los documentos. La luz no era la mejor y sus manos temblaban ligeramente, pero se aseguró de que cada palabra fuera legible. Cuando terminó, guardó el sobre en el fondo de su carrito, bajo los trapos y las botellas de limpiador. Eran las 12:30. La reunión en la sala de juntas mostraba señales de estar terminando. Escuchó sillas arrastrándose, voces despidiéndose. María Elena tomó su trapeador y un balde, y comenzó a limpiar el pasillo, justo afuera de la sala. La puerta se abrió y los ejecutivos comenzaron a salir, ninguno mirándola siquiera. Para ellos era parte del mobiliario, invisible e irrelevante. Valderrama fue el último en salir. Se tambaleó ligeramente, claramente ebrio, ajustándose la corbata aflojada. Sus ojos pasaron sobre María Elena sin verla realmente. «Oye», dijo de repente, deteniéndose en Tun. María Elena levantó la vista. «Sí, señor, el baño del piso 47, límpialo bien mañana. Una empleada vomitó ahí esta tarde. Despedida, por supuesto. No toleramos ese tipo de debilidad». «Sí, señor». Valderrama asintió con satisfacción y se dirigió al elevador. María Elena lo vio alejarse. Su espalda recta a pesar del alcohol, su andar todavía impregnado de esa arrogancia que viene de nunca haber tenido que rendir cuenta. Pero eso estaba por cambiar. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal. María Elena no durmió esa noche. Llegó a su casa a las 3 de la mañana, las piernas doloridas por las 2 horas de caminata desde la parada del autobús. Su departamento era pequeño, en 2 habitaciones, que compartía con su hija Laura y los 3 nietos más pequeños. Su hijo Roberto vivía en el sofá de la sala cuando no estaba trabajando. Solo Pedrito, el más chico, había logrado conseguir un cuarto en una residencia estudiantil cerca de la universidad. Laura estaba despierta,
esperándola en la cocina con una taza de té de hierbas. «Mamá, son las 3 de la mañana», dijo con preocupación. «¿Por qué tan tarde? ¿Perdí el autobús?» María Elena dejó caer su bolso en una silla. Los niños, durmiendo. «Mamá, te ves indiferente. ¿Pasó algo?» María Elena miró a su hija. Laura tenía 38 años, pero parecía mayor. El peso de la vida prematuramente grabado en su rostro. Había sido una estudiante brillante, pero tuvo que dejar la escuela cuando quedó embarazada a los 17. El padre de sus hijos desapareció antes de que naciera el segundo. Ahora, sin trabajo, dependía completamente de María Elena. «Siéntate», le dijo María Elena. Le contó todo. Los rumores de despidos, la reunión de Valderrama, la joven contadora llorando, el sobre con documentos, y el idioma, el croata. Damir el marinero de hace más de 4 décadas. «Mamá». Laura la miraba con una mezcla de admiración y terror. «Eso es evidencia de un crimen. Un crimen grande. Lo sean podrías ir a la policía, o a los medios. No. ¿Y quién me va a creer?» María Elena tomó la taza de té de las manos de su hija y bebió. «Soy una limpiadora. Él es uno de los hombres más ricos del país. Dirá que robé los documentos, que los falsifiquean, que estoy tratando de extorsionarlo. Pero tienes las fotos en tu teléfono, fotos borrosas de documentos en un idioma que casi nadie habla aquí, fácilmente descartable». Laura se pasó las manos por el cabello, frustrada. «¿Entonces qué vas a hacer?» María Elena no respondió inmediatamente. Se quedó mirando su taza, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura del líquido. «Voy a confrontarlo», dijo finalmente. «¿Qué? Mañana en la noche, cuando esté en su oficina, voy a confrontarlo». «Mamá, eso es una locura. Es peligroso. Ese hombre podría...» «¿Qué?» María Elena levantó la vista, sus ojos duros. «Matarme». «Hija, tengo 62 años. He trabajado limpiando toda mi vida. Mis rodillas están destrozadas. Mi espalda me duele cada mañana. Probablemente no viva para ver los 80. Pero tú», señaló hacia las habitaciones donde dormían sus nietos. «Ellos sí. Y no voy a dejarles un mundo donde hombres como Valderrama puedan destruir vidas sin consecuencia». Laura comenzó a llorar en silencio. María Elena se levantó y abrazó a su hija, sintiendo los hombros temblorosos contra su pecho. «Todo va a estar bien», murmuró, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. La noche siguiente, María Elena llegó al trabajo con 30 minutos de anticipación. Se cambió a su uniforme de limpieza lentamente, cada movimiento deliberado. Guardó su teléfono con las fotos en el bolsillo de su delantal. El sobre original con los documentos lo había dejado en casa, escondido dentro de un viejo diccionario de Spagolingols que nadie había abierto en años. Su supervisora, la señora Ramos, la interceptó en el pasillo del sótano donde guardaban los suministros. María Elena, la mujer de 50 años, parecía haber envejecido una década en las últimas semanas. «¿Escuchaste las noticias?» «¿Qué noticias?» «Es oficial. Nos despiden a todos. Fin de mes van a contratar una empresa externa». La voz de la señora Ramos se quebró. 35 años trabajé aquí. 35 años. María Elena puso una mano en el hombro de su supervisora. «Lo sé. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? A nuestra edad, ¿quién nos va a contratar?» «No lo sé», respondió María Elena, honestamente. «Pero todavía no termina el mes». «Todavía hay tiempo». La señora Ramos la miró con curiosidad. «¿Tiempo para qué? Ya veremos». María Elena subió al piso 47 a las 11 en punto. Como esperaba, la oficina de Valderrama todavía estaba iluminada. El hombre era predecible en su adicción al trabajo, o al menos a la apariencia de trabajar duro. Se acercó a la puerta de caoba y tocó suavemente. «Adelante», ladró la voz. Desde adentro María Elena entró. Valderrama estaba sentado detrás de un escritorio masivo, rodeado de pantallas de computadora y pilas de documentos. No levantó la vista. «Deja el café en el escritorio y vete», dijo automáticamente. «No traigo café, señor Valderrama». Ahora sí levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué? ¿Quién eres tú?» «María Elena Gutiérrez en trabajo,
En limpieza. He trabajado aquí por 30 años. Valderrama parpadeó, claramente desconcertado por esta interrupción. ¿Han bien? ¿Y? ¿Quieres una medalla? Estoy ocupado. Quiero hablar sobre estos documentos. María Elena sacó su teléfono y lo colocó en el escritorio, mostrando una de las fotos. El cambio en el rostro de Valderrama fue instantáneo. La irritación se transformó en shock, luego en furia. ¿De dónde sacaste eso? Se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás. ¿Cómo te atreves a entrar a mi oficina con...? Los encontré, lo interrumpió María Elena con calma. O mejor dicho, me los dieron. La contadora que despediste, An Silvana An Valderrama, rodeó el escritorio con 2 zancadas largas, su cara enrojecida. Dame ese teléfono, An, ahora, An. No. ¿Cómo que no? Extendió la mano. Eso es propiedad robada. Voy a llamar a seguridad y... ¿Puede llamarlos? María Elena dio un paso atrás, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Pero antes, déjeme contarle lo que dicen estos documentos. An Valderrama se detuvo. Una sonrisa despectiva cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Esos documentos están en croata, un idioma que ni siquiera existe ya. Puedes tomar todas las fotos que quieras, pero no significan nada si no puedes leerlas. María Elena asintió. Ahí es donde se equivoca, señor Valderrama. Y entonces, con una voz clara y firme, comenzó a hablar en croata. Господин Valderrama recitó, leyendo desde la pantalla de su teléfono. Como acordamos, los fondos destinados a pensiones de empleados han sido redirigidos exitosamente a las cuentas en Malta. El total transferido hasta la fecha es de $23.800.000 americanos. La sonrisa de Valderrama se desvaneció como niebla bajo el sol. María Elena continuó, ahora traduciendo al español. La estructura de la subsidiaria fantasma que establecimos asegura que ninguna autoridad local pueda rastrear el origen de los fondos. Sus empleados nunca sabrán que el dinero de su jubilación ha desaparecido hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cállate, susurró Valderrama, pero no había fuerza en su voz. Hay más. María Elena deslizó la pantalla. Otra carta. Esta es de hace 2 meses. Dice en el auditor interno, está haciendo preguntas incómodas. Sugerimos retirarlo de su puesto o, si es necesario, encontrar otra solución más permanente. Recuerda al auditor interno, señor Valderrama, el señor Mendoza, el que tuvo ese conveniente accidente de auto hace 6 semanas. Valderrama se dejó caer en su silla, su rostro ahora pálido. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz ronca. Ya se lo dije, soy María Elena Gutiérrez, soy limpiadora. Soy invisible. Soy irrelevante. Cada palabra caía como una piedra. Soy exactamente la clase de persona que usted desprecia, como despreciaba a su madre. ¿Cómo sabe sobre mi madre? Lo escuché hace 2 noches, alardeando con sus amigos sobre cómo ella limpiaba casas, y usted juró nunca terminar así. María Elena se inclinó hacia adelante. Pero su madre, señor Valderrama, limpiaba honestamente. Trabajaba con dignidad, algo que usted nunca ha hecho. Valderrama apretó los puños sobre el escritorio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Cuánto? Puedo darte 1 millón, 2 millones, lo que sea. Pero dame ese teléfono y olvida todo esto. No quiero su dinero. ¿Entonces qué? María Elena lo miró directamente a los ojos. Quiero que devuelva cada centavo que robó. Quiero que cancele el despido del personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. Quiero que se entregue a las autoridades. Valderrama soltó una carcajada amarga. ¿Estás loca? ¿Realmente crees que voy a hacer eso por amenazas de una limpiadora? No son amenazas. María Elena mantuvo su voz serena. Son consecuencia. ¿Y no viene solo de mí? ¿Qué se supone que significa eso? María Elena sacó un segundo teléfono de su bolsillo. No era suyo. Lo había pedido prestado a su hijo Roberto esa tarde. En la pantalla se veía una ventana de correo electrónico, con varios destinatarios ya escritos a los principales periódicos del país, 2 canales de televisión, la Comisión Nacional Bancaria y la Fiscalía Anticorrupción. Con un solo botón, dijo suavemente. Todos estos documentos, con sus traducciones completas, llegarán a estas direcciones. Tengo copias en la nube. Tengo
Copias físicas en lugares seguros. Si algo me pasa, si desaparezco misteriosamente como el señor Mendoza, estas copias serán enviadas automáticamente. Era una mentira, por supuesto. No tenían nada en la nube. Apenas sabía cómo usar el correo electrónico, pero Valderrama no lo sabía, y en su arrogancia, en su certeza de que siempre había sido más inteligente que todos los demás, ahora se veía atrapado por su propio engaño. «Estás jugando un juego peligroso». Valderrama se levantó nuevamente, pero esta vez sin la agresividad anterior. Había algo más en su postura, miedo. «No tienes idea de con quién te estás metiendo. No soy solo yo. Hay otras personas involucradas. Personas poderosas. Lo sé. Leí los nombres en los documentos Ancova, el ministro Salazar, la senadora Campos. Toda una red». El rostro de Valderrama perdió aún más color. «Si envías eso, no solo me hundirás a mí, destruirás carreras en familias. El escándalo sacudirá todo el gobierno». Bien. María Elena sintió una calma extraña apoderarse de ella. «Tal vez es hora de que todo se sacuda». «¿Y qué hay de ti? De tu familia?» Valderrama cambió de táctica. Su voz ahora casi suplicante. «Piénsalo. Si haces esto, te convertirás en un objetivo. Gente poderosa que ja silenciarki. Podrías perder más que tu trabajo. Podrías perder tu libertad. Tu vida». «¿Mi vida?» María Elena dejó escapar una risa sin humor. «Señor Valderrama, yo no tengo una vida. Tengo una existencia. Trabajo 12 horas por noche limpiando la suciedad de otras personas. Vivo en un departamento de 2 habitaciones con 7 personas. Mis rodillas están tan dañadas que cada escalón que subo es agonía. No he ido al dentista en 10 años porque no puedo pagarlo. He trabajado desde los 13 años y probablemente trabajaré hasta que me muera». Se detuvo, mirándolo fijamente. «¿Qué exactamente tengo que perder?» Valderrama abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Pero mis nietos», continuó María Elena, su voz cargándose de emoción, «ellos sí tienen algo que perder. Tienen su futuro. Y no voy a permitir que hombres como usted les roben eso también. No como le robaron a mi hija su educación. No como le robaron a mi hijo sus oportunidades. No como le están robando a Pedrito su derecho a creer que el trabajo duro y honesto significan algo. Te daré lo que quieras». Valderrama extendió las manos. 5 millones, 10 millones. Una casa, atención médica de primera, para toda tu familia. Educación para tus nietos en las mejores escuelas. Solo dame ese teléfono y firma un acuerdo de confidencialidad. «Ya le dije lo que quiero. Es imposible». Valderrama golpeó el escritorio. «¿Cómo voy a devolver 23 millones de dólares? El dinero ya está distribuido. Ya está invertido. Tomará años desenredar todo esto, si es que es posible. Entonces, será mejor que empiece pronto. Y la policía. Si me entrego, iré a prisión años décadas. Tal vez. Debió pensar en eso antes de robar las pensiones de 1.500 empleados». Valderrama se dejó caer en su silla, su cabeza entre las manos. Por primera vez desde que María Elena lo conocía, el hombre se veía pequeño, derrotado, andam tiempo. Dijo finalmente, su voz apenas un susurro: «No puedo hacer todo lo que pides de la noche a la mañana, pero dame tiempo, y veré qué puedo hacer». «Tiene una semana». «¿Una semana?». Levantó la cabeza bruscamente. «Eso es imposible en una semana», repitió María Elena firmemente. «Cancela los despidos inmediatamente mañana. De hecho, y empieza a trabajar en devolver los fondos de pensión. En una semana quiero ver progreso real. Si no», levantó el teléfono, «presiono enviar. Y si cumplo, si devuelvo el dinero y cancelo los despidos, ¿qué garantía tengo de que no me traicionarás de todas formas?». María Elena lo consideró por un momento. Ninguna, así como nosotros, no teníamos ninguna garantía de que no nos despedirías después de darnos los mejores años de nuestras vidas. Así como los empleados no tenían garantía de que su dinero de pensión estaría ahí cuando lo necesitaran. Bienvenido a nuestro mundo, señor Valderrama. El mundo donde uno vive sin garantías. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «¿Y una cosa más?».
Ann, la contadora, Silvana, la vas a contratar de nuevo, con un aumento y una disculpa. Pero ella trató de hacer lo correcto, trató de detener un crimen. Por eso la despediste. Ahora la vas a recontratar. No es negociable. Valderrama asintió débilmente, toda su arrogancia evaporada. María Elena salió de la oficina con las piernas temblando. Solo cuando llegó al baño del piso 47 se permitió colapsar contra la pared. Su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría escucharse en todo el edificio. Acababa de amenazar a uno de los hombres más poderosos del país, con evidencia que apenas podía leer completamente, con un plan que dependía de su silencio y miedo. Era, reconoció, la cosa más temeraria y posiblemente estúpida que había hecho en toda su vida, y no tenía idea de si funcionaría. Sacó su teléfono y marcó el número de su hija. «Mamá». Laura respondió al primer tono. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Lo confronté, le mostré los documentos y creo que tengo una semana para ver si el miedo es más fuerte que su arrogancia. «Mamá, ven a casa». «Ann, por favor, Ann, ven a casa ahora». María Elena miró su reflejo en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada parecía mayor, más cansada, pero también había algo nuevo en sus ojos, algo que no había visto en décadas. «Ann, esperanza». «Todavía tengo que terminar mi turno», respondió. «Alguien tiene que mantener este lugar limpio». Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de María Elena. Llegaba a trabajar esperando encontrar guardias de seguridad, esperándola, o abogados con órdenes judiciales, o peor, pero no pasó nada. El piso 47 estaba inusualmente tranquilo. La oficina de Valderrama permanecía oscura hasta tarde en la noche. Al tercer día, la señora Ramos la llamó a su pequeña oficina en el sótano. María Elena, la mujer, parecía confundida. «Acabo de recibir un memorándum en los despidos. Han sido cancelados». María Elena sintió que sus rodillas casi cedían. «¿Cancelados?» «Cancelados en todos. Mantenemos nuestros trabajos. Y no solo eso. Hay un aumento 5% para todo el personal de limpieza, seguridad y mantenimiento». La señora Ramos negó con la cabeza, incrédula. «No entiendo. Hace 3 días nos despedían». «¿Qué cambió?» «No lo sé», mintió María Elena. Tal vez alguien en la junta directiva protestó. Debe haber sido una protesta muy convincente. Esa noche, cuando María Elena llegó al piso 47, encontró una nota deslizada bajo la puerta del cuarto de limpieza. La letra era elegante, femenina. «Señora Gutiérrez Ann, fui recontratada hoy, con un aumento del 20% y una disculpa formal. No sé cómo lo hizo, pero gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Silvana». María Elena guardó la nota en su bolsillo, sintiendo una calidez extraña en su pecho. Pero la verdadera prueba llegó al 5.º día. María Elena estaba limpiando el piso 32 cuando Miguel, el guardia de seguridad, la buscó corriendo. «Señora María Elena». El joven llegó sin aliento. «Hay gente buscándola arriba en el piso 47. El corazón de María Elena se detuvo. «¿Qué tipo de gente?» «No lo sé. A hombres de traje parecen. An importantes. Ann Valderrama está con ellos. Me pidieron que la encontrara». Esto era Ann Valderrama. Había cumplido su palabra, o la estaban esperando para arrestarla, o algo peor. María Elena se quitó los guantes de látex lentamente, tratando de controlar el temblor en sus manos. «¿Cómo se ven?» «Policías». «No exactamente. Más como abogados, tal vez. Llevan maletines abogados». Eso podía significar muchas cosas, ninguna necesariamente buena, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Está bien». María Elena se alisó el delantal. «Vamos». Mientras subían en el elevador, Miguel la miraba con preocupación. «Señora, ¿está en problemas? Si necesita que llame a alguien». «No, Miguel, pero gracias». Las puertas se abrieron en el piso 47. María Elena caminó por el pasillo de mármol que ahora conocía tan bien. Cada paso deliberado, cada respiración medida. La puerta de la sala de juntas estaba abierta, y adentro escuchó voces. Se detuvo en el umbral. La sala
estaba llena. Valderrama estaba ahí, sentado a la cabecera de la mesa, pero se veía diferente, más delgado, más viejo. Había perdido esa aura de invencibilidad que lo había rodeado como una armadura. A su alrededor había 5 hombres, todos con trajes caros y expresiones serias. Uno de ellos, un hombre mayor con cabello completamente blanco, fue el primero en notar su presencia. «¿Señora Gutiérrez?», preguntó con voz amable. María Elena asintió, sin atreverse a hablar. «Por favor, pase, siéntese». El hombre señaló una silla vacía en la mesa. La misma mesa donde, hace solo semanas, Valderrama había tenido sus pies mientras alardeaba de su éxito. María Elena entró lentamente y se sentó, consciente de lo incongruente que debía verse con su uniforme de limpieza entre todos esos trajes. El hombre mayor se aclaró la garganta. «Permítame presentarme. Soy Ernesto Villalobos, presidente de la junta directiva de esta empresa. Estos son los otros miembros de la junta». Señaló a los demás hombres, pero María Elena apenas registró sus nombres. «El señor Valderrama», continuó Villalobos, con un tono que dejaba claro que el señor era puramente formal, «nos ha informado de ciertas irregularidades en el manejo de los fondos corporativos y específicamente los fondos de pensión de los empleados». María Elena miró a Valderrama. El hombre no levantó la vista de la mesa. «Estas son acusaciones extremadamente serias», dijo Villalobos, «y requieren evidencia sustancial. El señor Valderrama sugirió que usted podría tener documentos relevantes. Aquí estaba el momento en que todo podía derrumbarse. Si estos hombres eran aliados de Valderrama, si estaban todos en el complot, entonces acababa de caminar directamente hacia una trampa». Pero algo en los ojos de Villalobos, algo en la postura tensa de Valderrama, le dijo que esto era real, que la junta realmente no sabía, que Valderrama, acorralado, había tenido que revelar al menos parte de su crimen para evitar un desastre mayor. María Elena sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. «Tengo documentos», dijo simplemente, «en contratos, en transferencias bancarias, en correspondencia, en todo en croata. Pero puedo traducirlos». «¿Croata?». Uno de los otros miembros de la junta frunció el ceño. «¿Por qué croata?». «Porque el señor Valderrama pensó que nadie en este país podría leerlo». María Elena miró directamente a Valderrama mientras hablaba. Pensó que era un escondite perfecto, un idioma que casi nadie habla aquí. «Pero usted sí lo habla. En sí, es lo suficiente». Villalobos extendió la mano. «¿Puedo?». María Elena le entregó el teléfono. Durante la siguiente hora, los miembros de la junta revisaron las fotos mientras ella traducía, frase por frase, documento por documento. Villalobos tomaba notas meticulosas. Los otros hombres hacían preguntas ocasionales. Valderrama permanecía en silencio, hundiéndose cada vez más en su silla. Finalmente, Villalobos dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Valderrama con una expresión que María Elena solo podía describir como asco. «Rodrigo», dijo, usando el nombre de pila por primera vez, «has robado $23 millones de las pensiones de 1.500 empleados. Has establecido subsidiarias fantasma. Has conspirado con funcionarios extranjeros y aparentemente con miembros de nuestro propio gobierno». Y cuando un auditor comenzó a hacer preguntas, «orquestaste su...». Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Eliminación». «Eso no fue yo». Valderrama levantó la cabeza bruscamente. «El accidente de Mendoza fue...». «No nos insultes con mentiras», cortó Villalobos. «Hay un documento aquí que discute explícitamente soluciones permanentes para el problema Mendoza. 2 semanas después, el hombre está muerto. ¿Crees que somos idiotas?». Valderrama cerró la boca. «Efectivo inmediato», continuó Villalobos, su voz dura como el acero. «Quedas relevado de todos tus deberes como CEO de esta empresa. La Junta iniciará procedimientos de remoción formal. Adicionalmente, estamos obligados legalmente a reportar estos hallazgos a las autoridades correspondientes». «Espera». Valderrama se puso de pie bruscamente. «Podemos manejar esto internamente. No hay necesidad de involucrar las autoridades». Villalobos soltó una risa amarga. «Rodrigo, has cometido fraude masivo en evasión fiscal, posiblemente homicidio.
Esto va mucho más allá de un asunto interno corporativo, Ann, pero la empresa. El escándalo destruirá. Tú ya destruiste la empresa, lo interrumpió otro miembro de la junta. Nosotros simplemente vamos a tratar de salvar lo que queda. Valderrama se dejó caer de nuevo en su silla, toda la arrogancia finalmente drenada de su cuerpo. Parecía, María Elena pensó, exactamente lo que era Ann, un hombre pequeño que había jugado un juego demasiado grande y finalmente había sido atrapado. Villalobos se volvió hacia María Elena. Señora Gutiérrez, en nombre de la junta directiva, le debo una disculpa y un agradecimiento. Si usted no hubiera tenido el valor de traer esto a nuestra atención, no fue a ustedes. Lo interrumpió María Elena suavemente. Fui a él primero, Ann señaló a Valderrama. Le di la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y él te amenazó?, preguntó Villalobos. Trató de sobornarte. Ambas cosas. Por supuesto que sí. Ann Villalobos sacudió la cabeza con disgusto. Luego, su expresión se suavizó ligeramente. Señora Gutiérrez, entiendo que usted trabaja en el departamento de limpieza. Sí, señor. ¿Desde cuándo? 30 años. 30 años. Villalobos intercambió miradas con los otros miembros de la junta. ¿Y en todos esos 30 años, alguien alguna vez le preguntó si hablaba otro idioma? ¿Si tenía otras habilidades? María Elena no respondió. La respuesta era obvia. Este es parte del problema, murmuró Villalobos, más para sí mismo que para los demás. Tenemos gente trabajando aquí por décadas, personas con talentos y conocimientos, y nunca nos molestamos en preguntarles. Los volvemos invisibles. Se puso de pie y extendió su mano a María Elena. Señora Gutiérrez, oficialmente le ofrezco un nuevo puesto en esta empresa, jefa de cumplimiento y ética corporativa. Reportará directamente a la junta. Su trabajo será asegurarse de que algo así nunca vuelva a suceder. María Elena miró la mano extendida, atónita. Yo solo terminé la secundaria. No tengo título universitario. No tengo. Tiene algo más valioso. Villalobos la interrumpió gentilmente. Tiene integridad. Ann tiene valor. Y claramente, tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. Ann sonrió levemente. Además, habla croata. Eso, definitivamente, va en su currículum. María Elena estrechó su mano, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Silvana, la contadora que originalmente descubrió esto, trabaje conmigo. Ella vio la verdad primero. Ella merece estar aquí. Villalobos asintió con aprobación. ¿Han hecho algo más? María Elena miró alrededor de la mesa, a todos esos hombres poderosos que ahora la escuchaban con atención. Pensó en la señora Ramos, en Miguel, en todos sus compañeros que habían pasado años siendo invisibles. Sí, dijo con más firmeza. Quiero que se establezca un programa donde cualquier empleado, sin importar su puesto, pueda reportar irregularidades directamente a la junta, sin miedo a represalias. Y quiero que se haga una auditoría completa de todos los departamentos, buscando talento que hayamos estado desperdiciando. Gente como yo que ha estado limpiando pisos cuando podría estar haciendo mucho más. Eso es. Uno de los miembros de la junta comenzó a objetar, pero Villalobos levantó una mano. Eso es exactamente lo que necesitamos, dijo Ann aprobado. Don Valderrama finalmente habló, su voz quebrada. Todo esto, ¿por qué, María Elena? ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber tomado el dinero que te ofrecí. Podrías haber vivido cómodamente el resto de tu vida. María Elena lo miró, y por primera vez sintió algo parecido a la lástima por él. Porque, señor Valderrama, algunas cosas no se pueden comprar. La dignidad, el respeto propio, la capacidad de mirar a mis nietos a los ojos y decirles que su abuela hizo lo correcto. Hizo una pausa. Su madre limpiaba casas. Usted la veía como una vergüenza. Yo limpio pisos. Y mis hijos me ven como una heroína. Esa es la diferencia entre usted y yo. Valderrama no respondió. Simplemente bajó la cabeza, derrotado. La reunión terminó poco después. Dos miembros de la junta
escoltaron a Valderrama fuera del edificio. Villalobos se quedó con María Elena, ayudándola a organizar los pasos siguientes. Habría entrevistas con abogados, declaraciones ante las autoridades, mucho trabajo por delante. Pero por ahora, María Elena solo quería ir a casa. Bajó al sótano una última vez, donde su carrito de limpieza esperaba fielmente. La señora Ramos estaba ahí, llenando botellas de desinfectante. María Elena. La mujer la miró con curiosidad. Miguel me contó que te llamaron arriba. ¿Todo bien? Sí. María Elena sonrió. Todo está bien. Mejor que bien. De hecho, le contó todo. La señora Ramos escuchó con los ojos cada vez más abiertos, su boca formando una O de asombro. Tú derribaste a Valderrama, susurró finalmente. Santa María, Madre de Dios, tú derribaste al CEO. No fui solo yo. María Elena negó con la cabeza. Fue Silvana quien tuvo el valor de tomar los documentos. Fue Damir quien me enseñó croata hace 40 años, sin saber que algún día me salvaría la vida. Fue mi familia, que me dio razones para seguir luchando. Fueron todos los que alguna vez me trataron como invisible, porque eso me enseñó a ver lo que otros no ven. La señora Ramos la abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. 30 años. Trabajando juntas. 30 años. Y nunca supe que eras tan extraordinaria. No soy extraordinaria. María Elena le devolvió el abrazo. Solo soy una mujer que estaba cansada de que la trataran como basura. Esa noche, cuando María Elena finalmente llegó a su casa, era casi medianoche. Toda su familia estaba despierta, esperándola. Laura salió corriendo a abrazarla tan pronto como abrió la puerta. Mamá, me llamó Pedrito, envió las noticias. ¿Estás en las noticias qué? María Elena entró confundida. En la televisión de la sala, un presentador hablaba sobre un escándalo de corrupción masivo en una de las empresas más grandes del país. Y ahí, en la pantalla, apareció una foto de ella, una foto vieja de su credencial de empleada, pero era ella, la heroína anónima. Leía el presentador, una empleada de limpieza que trabajaba en las sombras, pero que tuvo el valor de exponer uno de los fraudes corporativos más grandes de la década. Gracias a su valentía, 1.500 empleados recuperarán sus fondos de pensión, y un criminal enfrentará la justicia. Roberto llegó corriendo del trabajo, todavía en su uniforme de repartidor. Sus nietos se despertaron con el ruido y salieron de sus habitaciones. Pronto, el pequeño departamento estaba lleno de abrazos, lágrimas y risas. Abuela. El mayo héroe de sus nietos, un niño de 11 años llamado Mateo, la miraba con adoración. ¿Es verdad? ¿Derrotaste a un villano como en las películas? María Elena se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en sus rodillas. Sí. Mijo, pero no como en las películas. En la vida real, los villanos no usan capas negras, usan trajes caros. Y los héroes no tienen superpoderes. Solo tienen valor y un poco de suerte. Y un poco de croata, agregó Laura, con una sonrisa. Y un poco de croata, concordó María Elena, riendo. 3 meses después, María Elena Gutiérrez se sentaba en su nueva oficina en el piso 45 de la Torre Empresarial San Martín. Ya no usaba uniforme de limpieza, aunque había insistido en mantener zapatos cómodos, no tacones. Su título oficial era directora de cumplimiento y ética corporativa, pero en la empresa la conocían simplemente como la señora Gutiérrez, y lo decían con respeto genuino. Silvana trabajaba en la oficina contigua, ahora como subdirectora de auditoría interna. Se habían vuelto amigas cercanas, unidas por la experiencia compartida de haber enfrentado lo imposible y ganado. Los fondos de pensión habían sido completamente restituidos. Valderrama enfrentaba cargos criminales de fraude, malversación y conspiración. Varios funcionarios del gobierno habían renunciado o estaban bajo investigación. El ministro Salazar estaba en prisión preventiva. La senadora Campos había huido del país. Pero lo más importante para María Elena era el nuevo programa que había establecido.
Voces invisibles, lo llamaban. Un sistema donde cualquier empleado, desde el SEO hasta el personal de limpieza, podía reportar problemas directamente a una línea caliente independiente. Y un programa de desarrollo profesional que buscaba activamente talento oculto entre los empleados de todos los niveles. Ya habían descubierto a un guardia de seguridad que había sido ingeniero en su país natal, pero cuyos títulos no eran reconocidos aquí. A una señora de cafetería que era poeta publicada, a un conserje que hablaba 6 idiomas, toda una empresa de personas invisibles, finalmente siendo vistas. Había una foto nueva en su escritorio. Fue tomada el día que recibió su primer cheque como directora. Toda su familia estaba ahí, Ann Laura, que acababa de conseguir un trabajo en contabilidad gracias a las nuevas políticas de contratación. Roberto, que había sido promovido a supervisor de logística, y Pedrito, que se graduaría de enfermería al año siguiente con una beca completa patrocinada por la empresa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¡Adelante!», dijo. Villalobos entró, con aspecto cansado pero satisfecho. «Acabo de salir de una reunión con la fiscalía». Valderrama aceptó un acuerdo: 12 años de prisión, restitución completa de todos los fondos y cooperación total en la investigación de sus cómplices. 12 años, María Elena consideró eso. No es suficiente para lo que hizo. No, concordó Villalobos Ann, pero es algo y es más de lo que gente como él normalmente recibe. Se sentó frente a su escritorio. «¿Sabes? Cuando te ofrecí este trabajo, algunos miembros de la Junta pensaron que estaba loco. Una limpiadora sin educación formal, sin experiencia corporativa, dijeron que sería un desastre. Y tenían razón sobre una cosa. No tienes la educación tradicional, no conoces la jerga corporativa, no juegas los juegos políticos que todos juegan». Ann sonrió. «Y eso te hace perfecta para este trabajo. Ves las cosas que el resto de nosotros hemos sido entrenados para ignorar». María Elena miró por la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver toda la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera había otros Valderramas, otros criminales de cuello blanco, pensando que eran intocables. Y había otras María Elenas, personas invisibles con historias no contadas y talentos sin descubrir. «Señor Villalobos», dijo finalmente, «¿recuerda cuando me preguntó por qué hice esto? ¿Por qué no tomé el dinero y me callé? Sí, le di una razón. Mis nietos, a mi familia, a la justicia». Se volvió para mirarlo. «Pero había otra razón que no mencioné». «¿Cuál?» «Toda mi vida, la gente me ha tratado como si fuera invisible, como si no importara, como si el trabajo que hago, el conocimiento que tengo, las cosas que he vivido y aprendido, no tuvieran valor». Su voz se cargó de emoción. Valderrama cometió muchos errores, pero su mayor error fue asumir que porque yo limpiaba pisos, era estúpida, porque era pobre, era insignificante, porque era invisible, era impotente. Y le demostraste lo equivocado que estaba. Le demostré, María Elena sonrió, que la gente invisible a menudo ve las cosas más claramente, porque cuando nadie te mira, puedes mirar a todos, y cuando todos te subestiman, esa es tu mayor ventaja. Hubo un silencio confortable entre ellos. «Traduce esto, si eres capaz», murmuró Villalobos de repente. «¿Disculpe?» «Es lo que dicen que Valderrama les gritó a sus abogados cuando finalmente entendió que lo habías derrotado. Les arrojó los documentos en croata y gritó: «¡Traduce esto! Si eres capaz», como si el problema fuera el idioma y no su propia arrogancia. María Elena soltó una carcajada. «Hay muchos tipos de ceguera. La suya fue pensar que un idioma oscuro lo protegería. Nunca consideró que alguien como yo pudiera leerlo. Nunca te vio venir. Nadie ve venir a los invisibles». María Elena se levantó y extendió su mano. «Y esa, señor Villalobos, es exactamente la razón por la que este programa funcionará, porque finalmente estamos viendo a las personas que siempre estuvieron ahí». Esa noche, María Elena tomó el último autobús a casa por última vez. Mañana comenzaría a conducir el auto usado que había podido comprar con su nuevo salario. Pero esta noche quería el autobús. Quería sentir una última vez ese viaje que había hecho durante 30 años. Se sentó junto a la ventana
y miró la ciudad pasar. Pensó en Damir, el marinero croata, que sin saberlo le había dado la herramienta que cambiaría su vida. Pensó en Silvana, cuyo acto de desesperación se había convertido en justicia. Pensó en sus hijos, sus nietos, todos durmiendo en paz, sabiendo que el futuro era un poco más brillante. Y pensó en todas las demás María Elenas del mundo, las limpiadoras, los guardias, las cocineras, los conserjes, todos los que mantenían el mundo funcionando mientras permanecían invisibles. Ya no más, susurró a su reflejo en la ventana, ya no somos invisibles. El autobús continuó su camino a través de la noche, llevando a una mujer que había entrado como limpiadora y salido como leyenda. Una mujer que había demostrado que el verdadero poder no viene de títulos o cuentas bancarias, sino del valor de hacer lo correcto cuando sería mucho más fácil mirar hacia otro lado. Y en algún lugar de la ciudad, en una celda de detención preventiva, Rodrigo Valderrama yacía despierto, finalmente entendiendo la lección que su madre limpiadora había tratado de enseñarle hace tantos años, que la dignidad no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces, y que las personas que construyen imperios sobre la espalda de los invisibles, eventualmente descubren que los invisibles estaban viendo todo el tiempo. Solo estaban esperando el momento correcto para hacerse ver. No te pierdas ni un momento de nuestras próximas historias. Suscríbete y activa la campanita para seguir emocionándote con nosotros.